Hello, how are you today? Well, después de haber superado un problema sí, técnico que teníamos, entonces vamos a trabajar el día de hoy con una temática que ya aparece en la plataforma, en la cual nosotros podemos identificar un tema nuevo. Ya les voy a compartir en pantalla. Es relacionado con lo del presente simple. El presente simple nos habla de esas actividades que conocemos como rutinas, son como rutinas, o ya saben que una rutina es cosa que hacemos todos los días, sí, en nuestro diario vivir. Por ejemplo, I get up at 5 every day. I get up at 5 every day. I go to work at 6 a.m. Entonces son esas cosas que estamos realizando todos los días. ¿Ya? Para el presente simple, vamos a utilizar la parte de las rutinas y a hablar también de hechos reales. ¿Cómo así un hecho real? Por ejemplo, aquí voy a colocar en paréntesis, el agua hierve a 100 grados. 100 grados. Ups. 100 grados. 20 grados debería ir arriba. Bueno. Entonces son cosas hechos reales. El sol sale todos los días. Cosas que ya están establecidas. Entonces, para utilizar el simple present, lo vamos a utilizar, vamos a cogerlo de esas dos maneras. Vamos a hacer uso de esas dos formas. Primero para hablar de rutinas y para hablar de hechos reales. Listo. Entonces, ya a partir del presente simple, vamos a hacer uso de un auxiliar que es el do y tengo otro auxiliar que es el does. ¿Por qué tengo dos auxiliares? Porque en el auxiliar do voy a utilizar los pronombres I, you, we y they, y con el auxiliar does voy a utilizar el he, she, it, comúnmente conocidos como la tercera persona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy haciendo uso de dos auxiliares? Aquí lo voy a marcar el do con el I, you, we y they, y does para he, she, it. Entonces, ¿para qué me sirve mi auxiliar? Bueno, entonces el auxiliar, o en este caso los auxiliares, me sirven a mí para hacer preguntas, para responder de forma corta y para responder de forma negativa. Entonces, repito, para hacer preguntas, para responder de forma corta y para responder de forma negativa. Vamos a mirar un ejemplo con cada uno de esos. Primero, para hacer preguntas, digo, do you live in Montería? Do you live in Montería? Hacemos question mark aquí al final y fijémonos que aquí estamos haciendo uso del do. Do para hacer preguntas. Entonces aquí está el primer caso, listo, preguntas. Vamos a hacer el ejercicio completo. Vamos a responderlo de forma corta, de forma larga, afirmativo y negativo. Entonces, forma corta sería yes, yes, I do. Negativa sería no, I don't. Listo. Para tener en cuenta lo siguiente. Do, miren que respondemos de forma corta con el mismo auxiliar con que nos pregunta. Primera, para tener en cuenta. Y voy a utilizar el don't acá, que equivale a, pues igual a do not. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre don't y do not? Entonces le aclaro, este do not que voy a separar acá, lo utilizamos normalmente cuando estamos escribiendo en inglés. ¿Ya? Cuando estamos redactando un inglés académico vamos a utilizar el do not. Cuando estamos hablando inglés, vamos a utilizar el don't, o cuando estamos
escribiéndole de manera informal. ¿Qué es algo informal? Es cuando estamos hablando de un amigo, alguien muy cercano a nosotros, podemos utilizar esta estructura del don't, y ese do not es cuando queremos hacer énfasis en algo. No, I do not. Listo. Entonces, esa sería la respuesta. Lo que quería decirles ahorita era que cuando preguntamos con el you, la respuesta inmediata, la respuesta que tengo es I. Es como si yo dijera en español, ¿tú vives en Montería? La respuesta es sí, yo vivo en Montería. Entonces, por eso que estoy utilizando el I ahí. Lo digo porque normalmente o es muy común encontrar estudiantes respondiendo, yes, you live in Montería, o yes, you do. ¿Ya? Entonces, quiero hacer esa aclaración desde el comienzo, porque yo pregunto con you, la respuesta es con I. Entonces, vamos a, respuesta larga sería, yes, I live in Montería. La negativa sería, no, I don't live in Montería. No, I don't live in Montería. Entonces voy a colocar eso de negro acá. Montería. Listo. Entonces, fíjense que habíamos dicho primero respuestas cortas acá arriba. Aquí están las dos respuestas cortas y respuesta negativa. Fíjense que aquí en la parte afirmativa no va. Solamente va en la parte negativa, como lo habíamos dicho. Voy a marcarle la negación acá. No. Voy a marcarlo con ese color que espero así se ve. Y miren la negación. I don't live in Montería. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho primero, para hacer preguntas, responder de forma corta y responder de forma negativa. Ahí está el auxiliar. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Do you speak Italian? Do you speak Italian? Miren otra vez, tenemos el auxiliar, tenemos la estructura auxiliar. Aquí está, voy a marcarlo de otro color. De color amarillo, pero no se ve. Rojo. El verbo, bueno, pronombre, ya lo identificamos you, aquí están todos los pronombres personales, que ya lo identificamos en alguna clase. Y tenemos también el verbo que es este, speak. Do you speak? Voy a marcar el verbo a partir de ahora con verde, para que lo vayamos identificando. Entonces, do you speak Italian? Yes. Esta corta, yes, I do. La negativa sería no, I don't. No, I don't. Esto de negro. Entonces, otra vez, aquí está el auxiliar, que este sí lo voy a colocar de color rojo. No, I don't. Vamos acá a la otra respuesta. Yes, I. El verbo es speak. Yes, I speak Italian. Ahí marcando por pedazos acá. Entonces, otra vez sería el verbo. Dijimos que lo vamos a marcar de color verde. ¿Por qué lo quiero marcar de color verde? Bueno, para que vayamos identificando y veamos la diferencia ahora que hagamos el otro ejercicio. Entonces seríamos, no, I don't speak Italian. Voy a hacer el ejercicio nuevamente, marcar este verbo, el auxiliar, perdón, de color rojo, y el verbo voy a marcarlo de color verde. Ustedes preguntarán, pero bueno, ¿cuál es el cuento de marcarlo de verde y marcarlo de rojo, el auxiliar? Porque resulta que aquí solamente estamos haciendo uso del do, esta primera parte del do. Pero ahora viene, vamos a hacer las mismas dos preguntas haciendo uso del das. Y voy acá en otra página. Entonces sería das, fíjense, das, como ya sabemos que el das va acompañado de he, she o it, entonces sería does she live in Montería? Does she live in Montería? Fíjense, primero, auxiliar, marcado de rojo, verbo, marcado de verde.
Recuerden, la pronunciación de esta parte es live, no life. Eso es live. Does she live in Montería? Entonces, vamos a hacer el ejercicio completo. Respuesta corta sería yes, she does. No, she doesn't. She does, no, she doesn't. Acá vamos a auxiliar acá, forma rojo, auxiliar, auxiliar otra vez de forma negativa. Hasta ahí no hay problema. Ahora fijémonos lo que va a pasar con esto. Entonces, yes, she lives in Montería. Negativa es no, she doesn't live in Montería. ¿Sí vieron que algo cambió ahí? ¿No se han dado cuenta? Bueno, entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí en el verbo, miren que le vamos a agregar una letra de más. Y esa letra de más es una S. ¿Por qué? La primera regla gramatical de la noche dice es, a la mayoría de los verbos vamos a agregar una S a la tercera persona. Ya, fíjense que cuando estamos negando, no pasa eso. Miren que tenemos el auxiliar de forma negativa, que voy a marcar en rojo, y el verbo, por estar haciendo uso del auxiliar aquí, el verbo va a estar en presente. ¿Sí se fijaron? Es decir, presente y no sufre ningún cambio cuando estoy negando. Entonces, esa regla gramatical solamente va a aplicar en la parte afirmativa en cuanto a la respuesta, ¿no? Cuando uno está hablando de alguien más, por ejemplo, yo puedo decir que de un policía, he wears a uniform every day. ¿Ya? Vamos a decir que un estudiante de ciencia, he wears a uniform every day. Entonces, eso es la estructura gramatical y la primera regla del recuerdo dice que le vamos a agregar una S a la mayoría de los verbos. Vamos a mirar ese segundo ejemplo, do you speak Italian? Vamos a hacer does he, bueno, vamos a reemplazar esta vez, para hacerlo diferente, vamos a colocarle un nombre. En vez de he, que es lo mismo, voy a colocar un nombre de hombre, sería does Carlos speak. Does Carlos speak Italian? Does Carlos speak Italian? Entonces, voy a marcar otra vez el ejercicio. Does como auxiliar. Carlos es el pronombre y speak es el verbo. Queda exactamente igual. Does Carlos speak Italian? Respuesta sería yes. He does. No, he doesn't. Bien, miren acá. Does, auxiliar, respuesta corta. Y doesn't. Acá. Vamos a mirar. Respuesta larga sería yes. Carlos o he. Vamos a hacer con Carlos. Carlos speaks Italian. No, Carlos doesn't speak Italian. Quiero aclarar dos cosas. Primera cosa, bueno, vamos a ir marcando primero, miren aquí el verbo, aquí se aplica la regla de la cual estamos hablando para la tercera persona, que es he, she o it. Y cuando estamos negando, miren aquí tengo voy a primero marcar el verbo, que es el color ahí, y el auxiliar está de rojo. Dos cosas. Primero, en algunos libros o en algunos casos van a encontrar la siguiente respuesta. Yes, Carlos does speak Italian. Y quiero referirme a ese puntico que estoy escribiendo aquí.
Voy a marcar todo con un color diferente para que sepan algo. Yes, Carlos does speak Italian. Algunas veces pueden encontrarse con esto. ¿Es correcto? Normalmente en un inglés hablado es correcto cuando queremos hacer énfasis en algo. Yo digo, yes, Carlos does speak Italian. Cuando quiero hacer énfasis de que Carlos sí habla italiano. Pero en el inglés académico, en el inglés que nos compete a nosotros, esta parte después de Carlos, el auxiliar does desaparece. La regla gramatical me dice a mí que después del pronombre, en este caso Carlos, que sería el noun, pasaría al verbo inmediatamente aplicando la regla gramatical. Por lo tanto, esta respuesta que está de azul no es correcta en el ámbito académico que le estamos tratando nosotros el día de hoy. Por lo tanto, quería que la conocieran, pero para no confundirnos, voy a borrarla para que sepan que existe, pero que no es del todo correcta o no es útil en cuanto a la parte académica se refiere. Entonces, ahora vamos a ver otras reglas gramaticales. La segunda regla gramatical me dice a mí que si los verbos terminan en CH, SH o X, SS, si los verbos terminan así, simplemente le vamos a agregar ES de nuestro español a la terminación. ¿Cómo así? Vamos a mirar unos ejemplos. Tengo el verbo watch, tengo el verbo wash, miren que se escribe wash, tengo el verbo go, tengo fix, tengo dress. Cuando los verbos terminan así, para la tercera persona dijimos que le vamos a agregar ese, sería watches, washes, goes, fixes, dresses. Listo. Entonces, fíjense en estas terminaciones. Siempre que el verbo termine en CH, vamos a agregarle ES. Cuando termine en SH, le vamos a agregar ES también. Lo mismo con go, agregamos ES. Si termina en X, también va a pasar lo mismo. Agregamos ES y esta regla gramatical la aplica para otros casos, pero en el que nos compete esta vez, que es el presente simple, es el que vamos a utilizar la ES. Entonces, hay otros casos también. Por ejemplo, si el verbo termina en consonante más Y, como es el caso del verbo fly, miren que aquí está la consonante, y alguien dice, bueno, ¿qué es una consonante? La consonante es, en resumen, esa palabra, esa letra que no es vocal. Entonces tengo la L, que es la consonante, tengo fly, el verbo fly. ¿Qué sucede con fly? Si termina así, cambiamos la Y por I y le agregamos S a la tercera persona. Entonces fíjense, consonante más Y. Eso no ocurre si tenemos vocal más Y, como el caso del verbo play. Si tenemos el caso de vocal más Y, simplemente aplicamos la primera regla gramatical que me dice a mí que a todo o a la mayoría de los verbos le vamos a agregar una S. ¿Ok? Entonces, permítanme un segundo, voy a estar copiando acá. En rojo para que vayamos diferenciando. Hay otros verbos que son irregulares, como es el caso de have, como verbo, el auxiliar sería tercera persona has. Listo. Tengo el do como verbo, no como auxiliar. Como verbo, la tercera persona es does, como lo estamos viendo acá. Y esos son, a nivel general, la mayoría de las reglas gramaticales relacionadas con el presente simple. Ya en la semana que nos compete, en la semana 3, ya se subió un video donde pueden mirar una explicación más detallada acerca de el uso de las reglas gramaticales del presente simple. Entonces, fíjense, do para I, you, we y they, y does para he, she, it.
Son las reglas gramaticales que estamos viendo el día de hoy. También tenemos el el auxiliar para hacer preguntas, para responder de forma corta y de forma negativa. Y las reglas gramaticales dice, la primera es que a la mayoría de los verbos le vamos a agregar una S a la tercera persona. Primera regla. Segunda regla. Si termina en CH, SH o X, SS, le vamos a agregar ES a la terminación. La tercera regla me dice a mí que si termina en consonante más Y, cambiamos la Y por I y le agregamos ES. Y estos dos que están acá son irregulares. Es decir, que van a cambiar completamente y no aplica, bueno, aquí por lo menos aquí termina en O, le agregamos ES. Tengo otro verbo que es el have, has, do, does. Listo. Son irregulares que no aplican estas reglas. ¿Ok? Entonces, en la plataforma va a quedar un taller, un ejercicio corto para poner en práctica todo esto. Esto es de practicar. Y la idea es interiorizar toda esta información que hemos estado revisando el día de hoy. Obviamente vamos a hacer varios ejercicios, vamos a hacer varios talleres, vamos a hacer varias actividades en clase. Mañana, que es 14 de septiembre, que tenemos el mismo horario, perdón, el miércoles 15, tenemos el mismo horario de 8 a 10 de la noche. Vamos a estar trabajando esta parte de los que son los verbos, los presentes simples, que es dentro de la temática que vamos a estar aquí. Aparte, también vamos a trabajar un vocabulario que tenemos programado para nuestro programa el día de hoy. Entonces, ha sido una explicación sencilla, una explicación para que todos puedan mirar en la plataforma en qué consiste la temática del presente simple. ¿Ok?